Las mujeres demostraron un amor incondicional y una fidelidad absoluta a Jesús. María, la madre de Jesús, la esposa de Cleofas, que también se llamaba María, y María Magdalena. Ellas permanecieron junto a la cruz acompañando al Mesías en sus últimos minutos de vida. Después de la muerte del Señor Jesús, Nicodemo, junto a José de Arimatea, que era uno de sus discípulos, hablaron con Poncio Pilatos para solicitar un permiso de sepultura para el cuerpo de Jesús, porque los cuerpos de los ejecutados en cruz eran dejados expuestos y sin enterrar para que las aves y los animales salvajes los despedazaran y se los comieran. Así fue que entre ambos se llevaron el cuerpo y lo envolvieron con vendas de lino empapadas de aromas, siguiendo las costumbres judías para sepultar a sus muertos. El cuerpo de Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo que se encontraba cerca y no había sido utilizado esta tumba. Se encontraba dentro de un huerto. En medio del sufrimiento amargo del tiempo, transcurrió y pasaron las horas. El cuerpo sin vida del Señor Jesús reposaba en la tumba. Las mujeres estaban esperando que pasara el día de reposo para poder visitar la tumba del Señor y terminar de ungir su cuerpo, hasta que al fin llegó el primer día de la semana. Había sido una semana cargada de angustia y dolor. Los discípulos sentían que todo había transcurrido muy rápido. Hacía unos pocos días estuvieron todos los 12 disfrutando de una cena junto con el Maestro, pero nunca se imaginaron que esa sería la última cena junto a él. Tal vez ellos se sentían perdidos porque su única esperanza salvadora que libraría a Israel de la opresión se había desvanecido. El sentimiento de derrota mezclado con la aflicción de perder a su ser querido, la rabia e impotencia y el debilitamiento de la fe era lo que sentía ese grupo de hombres y mujeres que un día recibieron el llamado de Jesús en sus vidas. Siendo aún muy de madrugada, porque estaba oscuro, María Magdalena salió con rumbo a la tumba del Señor Jesús, firme y decidida con la misión de terminar de perfumar el cuerpo del Señor, pero a la vez triste y desdichada. Ella, que había sido testigo de la manera como Jesús había sufrido su muerte, no le importó el peligro que corría al acercarse al sepulcro. Ella necesitaba estar cerca de Jesús, así fuera simplemente en el lugar de su sepultura. Pero llegando al sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Jesús, había algo extraño. La gran piedra que habían colocado en la tumba había sido removida. Otras mujeres seguidoras de Jesús también llegaron al lugar, pero María Magdalena regresó más rápido para dar aviso a los discípulos Pedro y Juan, y ellos corren a investigar y cerciorarse con sus propios ojos lo que María les había contado. Estos discípulos entraron a la tumba y vieron las vendas de lino, pero extrañamente el paño que cubría su cabeza estaba bien doblado y colocado aparte, en general. Los primeros cristianos no creyeron en la resurrección solo porque la tumba estaba vacía. Hasta este punto la mayoría de ellos creía que el cuerpo de Jesús había sido robado. La posibilidad de una resurrección era nula para ellos. Tenían el pensamiento nublado por todo lo que habían pasado y visto. El hecho de que los lienzos habían quedado allí y el sudario puesto y doblado con cuidado era una señal de que las causas de la desaparición del cuerpo no eran productos de un robo. Si el cuerpo hubiera sido robado, no tendría ningún sentido quitarle el lienzo ni mucho menos doblarlo con cuidado, el paño que cubría su cabeza y dejarlo puesto cuidadosamente. Luego de todo esto, los discípulos, muy desanimados por todo lo que estaba sucediendo, regresaron a sus casas. Sin embargo, María Magdalena se quedó afuera de la tumba llorando amargamente sin descanso. De repente decide entrar al sepulcro y vio algo extraño. Al interior de la tumba, vacía, eran ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el mismo lugar donde había reposado el cuerpo de Jesús y le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella respondió, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero en ese instante, por alguna razón, miró hacia atrás. Al voltear, vio a un hombre de pie y él le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?» Y ella, creyendo que era el jardinero del huerto, le contestó, «Señor, por favor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo pusiste y yo misma iré a recogerlo». En ese momento, lo increíble pasó. Jesús le dijo, «María». Ella, emocionada, le grita, «Maestro». Sin embargo, Jesús le dice, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Dale aviso a mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre, y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». En este increíble y conmovedor relato escrito por el apóstol Juan, observamos que la resurrección de Jesús no fue aceptada en una primera instancia por ninguno de sus seguidores, y dijo esto porque todos creían que la tumba estaba vacía, no por el milagro de la resurrección de Jesús, sino porque pensaban que el cuerpo había sido robado. María, una de sus fieles seguidoras, tampoco creyó que Cristo hubiera resucitado. Ella no paraba de sufrir y de llorar amargamente, solo hasta que Jesús la llama por su nombre y ella reconoce su voz porque ella tenía enfrente de sus ojos al Señor.
pero no lo veía con su apariencia como ella lo conocía. Este es un hecho fascinante, que María Magdalena es la primera discípula que ve y reconoce y acepta la resurrección de Jesús. Pero hay otro suceso muy interesante. María, llena de emoción por ver a su maestro, quiere sentirlo y emotivamente le toca el cuerpo a Jesús. Pero él, comprendiendo la emoción de María, pero a su vez con firmeza le dice que no debe tocarlo, porque aún le falta por cumplir una parte de su misión: presentarse ante el Padre. Sobre todo de este relato nos pueden surgir dos preguntas. ¿Por qué María Magdalena es la primera discípula que ve al Señor resucitado y por qué en ese momento no puede tocar a Jesús? Lo primero que hay que observar es que María Magdalena quería ver lo mismo que Pedro y Juan habían visto. Sin embargo, en el periodo de la revisión de los dos discípulos y la de María, algo había cambiado en la tumba. Ángeles estaban sentados en el mismo lugar donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a sus pies. Según el relato, María no reaccionó con miedo o con emoción ante la presencia de los ángeles. Esta es una de las pocas veces en la Biblia donde alguien se encuentra con ángeles y no es embargado por el miedo. Lo más seguro es que ella se encontraba tan dolida y solo con un pensamiento en su mente: la ausencia del cuerpo de su Señor. Ella no creía que Jesús estuviera vivo porque no percibió que ellos fueran unos ángeles. El significado de la aparición de estos ángeles a María es el de la revelación de Dios, que quería manifestarle a María que Cristo había resucitado por intervención divina. Ellos le preguntaban: ¿por qué lloras? La pregunta de aquellos seres celestiales no era por desconocimiento del dolor o sufrimiento de María, sino porque querían revelarle o darle a conocer a María que no había motivos para que siguiera sufriendo. La Biblia no lo menciona, pero tal vez los ángeles alzaron su mirada y vieron al Señor a espaldas de María. Ella voltea y ve a Jesús, pero aún sin reconocerlo, Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles, añadiendo: ¿buscas a alguien? Él conocía lo que había en el corazón de María y sabía por qué estaba sufriendo, pero él quería que ella fuera capaz de reconocer por la fe que Cristo había resucitado. Sin embargo, aunque María Magdalena conocía perfectamente a Jesús, no lo reconoció. Ella todavía tenía la imagen de Jesús crucificado, ensangrentado, azotado y maltratado. María había visto cómo murió. Ella estuvo allí presenciando los hechos. Su mente todavía tenía el recuerdo vivo de esos sucesos, por lo que ella creyó más lógico pensar que aquel hombre era el jardinero del huerto. Aún con todas las evidencias de resurrección y en vista de que María no reconocía a Jesús, el Señor decide actuar y la llama por su nombre para abrirle sus ojos y despejar las dudas que había en su mente. Jesús decide revelarse por primera vez a una mujer. Este es un hecho muy interesante porque en aquella época la sociedad judía era marcadamente patriarcal y según lo dictaba la ley mosaica, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Sin embargo, al escoger como primeros testigos de su resurrección a unas mujeres, Jesús probó que las consideraba tan dignas y tan valiosas como cualquier otro discípulo varón. María Magdalena recibe el honor y el privilegio de ser la primera discípula en ver a Jesús resucitado y la primera en anunciar la resurrección del Señor, porque le demostró a Jesús en los momentos más difíciles de su vida amor, lealtad y un profundo agradecimiento por haberla rescatado de su vida anterior.